Hola, mi nombre es Bárbara. Desde que era pequeña, me he propuesto adquirir conocimientos sobre cualquier tema que me sea interesante. Aprender a dibujar, a crear, a hablar otros idiomas, en fin, cualquier cosa que despertara mi curiosidad. Y esta es la manera en que lo hago. Hola a todos, mi nombre es Bárbara y hoy voy a contarles lo que aprendí de estudiar a distancia. Bueno, lo primero que voy a hacer es darles un recuento más o menos de cómo empecé a estudiar a distancia. Y esto se remonta a mi secundaria y cuando yo tenía 15 años. Cuando yo estaba en segundo grado de secundaria decidí terminar mi educación básica a través del sistema del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Una vez que terminé el examen único para acreditar la secundaria, yo me inscribí a el programa B@UNAM, que es preparatoria en línea. Esto lo hice a través de la Universidad Digital del Estado de México, porque era el único lugar donde yo podía encontrar este programa del B@UNAM. Así que dentro de este programa estuve 2 años para acreditar mi preparatoria y me acaban de dar el certificado hace aproximadamente 6 meses. Entonces, hoy vengo a compartirles todo lo que aprendí mientras estuve cursando dentro de una plataforma virtual. Punto número 1. La organización es clave. ¿Por qué? Cuando estás dentro de una plataforma virtual, tienes la posibilidad de estructurar tu forma de trabajo de manera personal, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tú no te organizas, es muy fácil caer en no cumplir con las tareas o con los trabajos que se te piden para poder acreditar esa materia. En mi caso, lo que yo hice fue organizar mi temario de acuerdo a la materia que me iban a dar ese mes. Se manejaba a través de una materia por mes. Entonces, yo tenía que organizar lo que sería toda mi semana. Durante una semana se manejaba el concepto de unidad. Una unidad duraba una semana. Entonces, la primera unidad era la primera semana del mes, la segunda unidad era la segunda semana del mes y así sucesivamente hasta la cuarta unidad. Dentro de esa semana yo tenía que organizar lo que eran mis trabajos, mis temas y optimizar mi tiempo para poder cumplir con las metas de aprendizaje. En otras palabras, debía organizar toda mi semana y todo el mes. Yo lo que hacía era que revisaba la plataforma, pasaba por todo el temario, cuántos temas teníamos que aprender por mes, que eran más o menos 4 temas. Entonces, yo lo que hacía era que cada semana y cada día tenía que aprender un tema diario. A la semana serían unos 4 temas. No sé si me explico bien. Y estos temas se definían a través de números de páginas. ¿Cuántas páginas debía leer dentro de la plataforma? Un tema solía durar aproximadamente unas 20 páginas. Dentro de estas 20 páginas yo tenía que organizar mi día para poder leerlas todas. Entonces, si la unidad 1 tenía 4 temas, yo tenía que organizar un tema por día, es decir, 20 páginas por día. Bueno, esta era la manera en la que yo me organizaba. ¿Qué fue lo que aprendí de todo esto? Que yo tenía que ponerme más bien metas de aprendizaje y no horas de aprendizaje. Vamos poco a poco. Las metas de aprendizaje son más apegadas a qué quieres aprender y qué necesitas aprender. Versus horas de aprendizaje, que es más cantidad de horas en las que estás dentro de una plataforma o leyendo cierto tipo de contenido y aún así puede que leas y leas y leas y no tengas que aprender necesariamente algo. Sin embargo, cuando te pones metas de aprendizaje, puedes identificar qué es lo que quieres aprender y cuánto tiempo realmente necesitas ponerle a eso.
Entonces, yo te sugiero que cuando estés dentro de una plataforma de aprendizaje virtual o cuando estés incluso tú mismo diseñando una plataforma de aprendizaje virtual, la pienses más para metas de aprendizaje que para horas de aprendizaje. Esto es porque precisamente, como estoy diciendo, si tú das más horas de aprendizaje, el usuario que utiliza la plataforma es más fácil que se distienda o empiece a perder el encanto o la atención por el contenido que le estás proveyendo. Sin embargo, cuando tú estás organizando una plataforma a partir de metas de aprendizaje, es más fácil que el usuario sepa qué es lo que debe aprender y empiece a pensar cómo quiere aprenderlo. Punto número 2. No toda la culpa es tuya. Dentro de los sistemas de plataforma virtual, y al menos dentro de los que yo he estado, hay mucho error de programación al empezar a utilizar una nueva plataforma y esto puede generar mucha frustración en la persona que la está utilizando. En mi caso era, por ejemplo, cuando tenía la materia de matemáticas relacionada con ellas, el modo en el que nos permitían ingresar alguna cantidad o alguna respuesta sobre números era a través de tablas. Entonces, si la tabla no estaba bien codificada o programada, era muy fácil que por un punto decimal o por un dígito mal falto de escribir o un dígito de más, pusieran la respuesta como incorrecta cuando estaba bien. Voy a explicarlo un poco mejor. Por ejemplo, supongamos que la respuesta era 35.05. Ya pasó el avión. Bueno, la respuesta era 35.05. Si por ejemplo la respuesta correcta era 35.0537, si yo ponía 35.053, ya simplemente por poner ese 3 extra, la plataforma me marcaba un error. Y si era un examen, obviamente me quitaba el puntaje de esa pregunta o de esa respuesta. Así que en ese caso yo tenía que ir con mi maestro o asesor, vamos a decirlo así, se les dice asesores. Yo tenía que volver con mi asesor y explicarle que la plataforma me había dicho que la respuesta era incorrecta simplemente porque puse un 3 de más. Y en ese caso, si se trabajaba en una plataforma Moodle, entonces ahí el asesor podía pedir a recursos técnicos o él mismo calificar esa respuesta como buena, aunque yo había puesto el 3 de más. Así que muchas veces las respuestas que tú pones no es que estén mal, simplemente que la forma en que está programada esa aula virtual o esa casilla para ingresar cierta respuesta está mal programada. Obviamente esto puede causar mucha frustración en quien la utiliza, como vuelvo a repetir, y bueno, lo mejor que puedes hacer en ese tipo de situaciones es comunicarte activamente con tu asesor o con la persona que esté a cargo de la materia y del aula virtual, para que pueda modificar la respuesta o bueno, el resultado y calificártelo como correcto o incorrecto, dependiendo del tipo de respuesta que hayas puesto. Y también puede comunicarse con, digamos, quien está encargado de todo lo técnico y de todo el diseño de programación para poder calificar nuevamente tu respuesta. Ok, punto 3 y punto final también. Las ventajas y desventajas que yo vi al aprender dentro de una aula virtual. Bueno, primero que nada, no hay alguien que te explique 24/7 tus dudas. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de buscar por ti mismo la respuesta y volverte más independiente de alguien externo a lo que es tu aprendizaje. Esto se puede ver como que si tu asesor no responde a alguna pregunta o duda que tú tengas, pues
ahora con la época y la era del internet, pues es más fácil encontrar la respuesta a dicha duda y obviamente te vuelves hasta cierto punto medio autodidacta en la cuestión de la información. Otra desventaja, vamos a decirlo así, es que no vas a tener mucha vida social dentro del aula virtual, a no ser que seas una persona altamente extrovertida y te gusta platicar por la gente por texto. Sin embargo, te puedes también ahorrar mucho el tráfico hacia lo que es transportarte a lo que sería una escuela física, vamos a decirlo así. Y obviamente pues te vas a ahorrar también muchos gastos en gasolina y en pasajes y en costos de transporte público, así que obviamente pues eso es like. Y la otra desventaja, o bueno, última desventaja que yo le veo, sin embargo, a la cuestión de aprender a distancia o estar dentro de una plataforma virtual, pues es que no hay una estructura como tal de aprendizaje, es libre, y la ventaja es que precisamente por ser libre tú puedes estructurarla y darle forma a tal y como a ti te plazca o te convenga, ¿no? En cuestión de horarios, digamos que supongamos que tu forma de aprendizaje o el tiempo y el momento en el que sientes que aprendes mejor, supongamos que es en la tarde y no en las mañanas. La mayoría de las escuelas públicas, yo creo que en cualquier país, empiezan sus clases muy temprano en la mañana. Pero también hay alumnos que aprenden mejor de noche, cuando no hay nada de ruido. Hay quien aprende mejor en la madrugada, hay quien aprende mejor Mi perro se acaba de deprimir. No te deprimas, perro. Pero bueno, digamos que esa es la ventaja, de que puedes adquirir el conocimiento a la hora que a ti te plazca y de la manera en que a ti mejor te conviene, mejor te convenga. Entonces, esas creo que son las desventajas y ventajas más fuertes o las más comunes que puedes encontrar al aprender a distancia y en línea. Pero bueno, ese creo que ha sido todo lo que tengo que decir por hoy. Yo les agradezco que hayan visto mi video. Por supuesto, recordarles que no olviden suscribirse y también los invito a que me comenten en la sección de acá abajo qué desventajas o qué ventajas han encontrado, si han estado dentro de una aula virtual o alguna escuela en línea, qué les ha parecido o si se aventarían a entrar a una escuela completamente a distancia. Obviamente les dejaré mis enlaces a redes sociales y también a mi sitio web donde puedes encontrar mi blog que escribo también cada semana. Entonces, bueno, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? ¡Mua! ¡Chao! Si, por ejemplo, la respuesta Si, por ejemplo, la respuesta completa era 35 puro, Entonces, a todo esto, yo decidí... Y mientras estuve cursando el programa, pues me di cuenta de muchas cosas que podía utilizar o recursos que debía desarrollar. Y al cursar este programa me di cuenta de muchas cosas que debía desarrollar en mí misma. Debía desarrollar en mí misma. Esto para tener un aprendizaje mejor y poder desarrollarme mejor en el... Bueno, esta era la manera en la que yo me organizaba. ¿Otra vez?